Un joven llamado Joshua Walker fue diagnosticado con leucemia. Después de una larga guerra con esa enfermedad, los doctores le informaron a Joshua y su familia que su tiempo de vida ha sido cortado. Pensando en lo que pasó, la madre de Joshua describe la escena en el hospital y cito: había un silencio bien profundo. Alé la silla para acercarme a la cama donde estaba mi hijo. Le agarré la mano. Le pregunté si estaba preocupado o deprimido por lo que el doctor nos acababa de informar. Él me respondió: mami, no te preocupes. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero ¿estarás conmigo cuando muera? No quiero morir solo, me pidió mi hijo. Comencé a llorar y lo abracé. Él me dijo con lágrimas en sus ojos y una sonrisa tierna: yo te puedo decir hoy con toda certeza que Jehová definitivamente me va a traer para atrás en la resurrección. Él ha leído mi corazón y yo en verdad lo amo. Desafortunadamente, Joshua murió en octubre 4 de 1994 a la temprana edad de 16 años. Pero una cosa es que es clara y contundente, pues la esperanza de la resurrección fue muy real para Joshua. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? ¿Cuán real es la esperanza de la resurrección para nosotros? La realidad es que la esperanza de la resurrección no significará más para usted que cuando usted sea diagnosticado con una enfermedad terminal o pierda a alguien bien cercano a usted en la muerte. La vida en este viejo sistema es tan incierta que tristemente no sabemos cuándo el enemigo, la muerte, nos golpeará. Así lo describe la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 26, al describir la muerte como el último enemigo. Muchas veces la muerte se cobra a su víctima cuando están en la flor de la vida, como lo hizo con Joshua. Hablando con un padre en la cual perdió a su hijo durante una de las peores epidemias de la historia humana, el COVID-19, con llantos en sus ojos, me dijo sus emociones y su sentimiento hacia la tragedia de haber perdido a su hijo. Y él me contó que era igual como la imagen número 1 que se va a presentar, donde esta madre perdió a su hijo. Él me contó que sufrió dolor en lo más profundo de su ser. La conmoción de los preparativos para el funeral fue algo de lo más difícil que tuvo que hacer. Y cuando estaba a sola, la pena lo consumía. Y aunque tenía el apoyo de los demás hijos y amigos, la soledad se lo tragaba. Luego vino la confusión de por qué tuvo que morir y el sentimiento de pérdida, de por qué nadie pudo hacer nada para salvarlo. Así como pueden apreciar en la imagen de esta madre al haber perdido a su hijo. Gracias por la imagen. ¿Verdad que muchos de los que estamos aquí presentes hemos sentido esos mismos sentimientos al haber perdido a un ser querido? Por esta razón, todos concordamos que la humanidad necesita con urgencia la victoria sobre la muerte. Puede que se pregunte, ¿por qué sufrimos tanto cuando se muere un ser querido? Porque tenemos el deseo natural de seguir viviendo y por tal razón hacemos todo lo que podemos por cuidarnos y vivir lo más que podemos. Y también queremos que nuestros seres queridos no mueran. Y cuando esto sucede, sufrimos, lloramos y nos lamentamos. Pero, ¿será posible la victoria sobre la muerte? Dejemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos conteste esa pregunta. Por favor, acompáñame a Isaías, el capítulo 26 y el versículo 8. Isaías, capítulo 26 y el versículo 8. Él eliminará la muerte para siempre.
Y el Señor soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros. Quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo, porque Jehová mismo lo ha dicho. ¿Cómo leímos? El Dios Todopoderoso Jehová promete derrotar a nuestro enemigo número 1, la muerte. Ya sabemos que tenemos el deseo de vivir para siempre. Y como leímos que Jehová eliminará la muerte, ¿qué sucederá con los que han muerto? Resucitarán. Pero si esta es la primera vez que usted nos está visitando, y es la primera vez que usted ha escuchado esta palabra, a lo mejor se está preguntando, ¿qué es la resurrección de la que estamos hablando? Para responder a esta pregunta, acompáñenme al libro de Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas capítulo 13, versículo 14. Yo los rescataré del poder de la tumba, los reclamaré de la muerte. ¿Dónde están tus aguijones, oh muerte? ¿Dónde está tu poder destructivo, oh tumba? La compasión estará oculta de mis ojos. Nuestro Padre amoroso Jehová, como acabamos de leer, rescatará de la tumba a los que han muerto. Eso quiere decir que levantará de la muerte a personas que están en el cementerio. Qué maravillosa esperanza es la esperanza de la resurrección. Dado que ya sabemos el significado de la resurrección, surge la siguiente pregunta. ¿Qué clase de resurrección habrá? Habrá dos diferentes clases. Vamos a analizar cuáles son. Primero, vaya conmigo por favor a Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 6. A lo mejor su Biblia se dice revelación, o para que lo encuentre más fácil, es el último texto o libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Aquí habla de una primera resurrección. Y los que resuciten tendrán el privilegio de reinar con Jesús por 1000 años. La Biblia le da un número específico de 144,000. Junto con Jesús, ayudarán a los seres humanos a ser perfectos de nuevo, tal como Dios se lo propuso desde el principio. Ahora puede que se esté preguntando, ¿qué sucederá con el resto de las personas que han muerto? ¿Dónde van a vivir? Una cantidad mucho más grande de personas resucitarán para vivir aquí en la tierra. Esto crea otra pregunta. ¿Quiénes son los que resucitarán para vivir en la tierra? Encontramos la respuesta en Hechos, capítulo 24, versículo 15. Hechos 24, 15, versículo 15. Y tengo esperanza en Dios. Esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Como leímos, resucitarán para vivir en la tierra tanto justos como injustos. Los justos que se mencionan aquí son personas que siguieron fielmente a Jehová durante toda su vida y murieron fieles. Y los injustos incluye a quienes no tuvieron suficiente oportunidad de conocer a Jehová antes de morir. A estos dos grupos se les dará la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Porque por 1000 años ellos tendrán que obedecer las leyes del nuevo rollo, y si viven de acuerdo con lo que está escrito, entonces tendrán la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Mirémoslo nuevamente en Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12 al 13. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 y 13. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos,
Pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida. Y de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y la tumba entregaron a los muertos que había en ella. Y cada uno fue juzgado por sus acciones. ¿Quiere decir que en lo que acabamos de leer, que todo el mundo va a resucitar? No, solo resucitarán los que estén en la memoria de Jehová, como lo dijo su Hijo Jesús, cuando dijo en Juan 5, 28 y 29, que viene la hora en que todos los que están en la tumba conmemorativa oirán su voz y saldrán. Según la Atalaya del 1 de junio del 2009, el párrafo 2 dice que el término griego traducido tumbas conmemorativas indica que el recuerdo de las personas muertas está indeleblemente grabado en la memoria de Dios. Fin de la cita. Podemos estar seguros de que Jehová juzgará con misericordia y justicia, como lo dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, al decir: todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Él es el Dios fiel que nunca comete injusticia. Él es justo y recto. ¿Se puede usted imaginar lo felices que nos sentiremos cuando resuciten las personas aquí en la tierra? Leamos Isaías capítulo 26, versículo 9, y mire su pantalla a leer este versículo. Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Despierten y griten de alegría, residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana. Y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir. ¿Puede verse usted ahí recibiendo a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija que ha muerto, a sus abuelitos, a lo mejor su hermano o hermana? Y usted poder ser la primera persona en recibirlo y decirle las siguientes palabras: cuántas faltas me has hecho y no sabes cuánto te amo. Quiero que se imaginen algo, que en este momento usted se dé la vuelta del salón de reino, o si está en Zoom, la vuelta de su casa, y mire por la entrada, y que se imagine usted entrando por su casa, si está en Zoom o en el salón de reino, está entrando su papá, su mamá, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su abuelito que ha muerto, y usted corre hacia donde ellos y le da un abrazo y un beso y le expresa la falta que le ha hecho, tal como puede apreciar en esa imagen. Usted le dice cuánto lo ama y le da un abrazo tan fuerte que no quiere soltarlo. Qué maravilloso será esa ocasión. Y todo lo que usted se está imaginando, eso es exactamente lo que usted sentirá cuando usted vea a su familiar entrar por esa puerta en el paraíso. Puedo en este momento cerrar mis ojos y ver a mis abuelitos que ya han muerto entrando por esa puerta, y yo poder recibirlo y correr hacia donde ellos y poder abrazarlo con todas mis fuerzas y llorando de alegría, decirle cuánta falta me han hecho y qué bueno es estar con ellos y pasar un largo tiempo abrazándolo y no querer soltarlo. Pero ¿por qué podemos estar seguros de que la resurrección será una realidad? Porque Jehová ama a la gente, y para probarlo, Él pagó un precio altísimo para que la resurrección y la vida eterna fuese posible. Veamos cuál fue ese precio en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amó tanto al mundo
que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Nuestro Padre amoroso entregó la vida de su único Hijo para que nosotros tengamos la esperanza, la hermosa esperanza de la resurrección. Imagínese que a usted se le dijera que entregara la vida de uno de sus hijos para que se salvara a millones de personas. ¿Lo haría? Pero nuestro Padre amoroso Jehová lo hizo. El sacrificio tan grande de dar a su único Hijo a favor de nosotros. Y nuestro Padre Jehová anhela volver a verlos. Miremoslo en Job capítulo 14, versículo 15. Job 14, versículo 15. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiará volver a ver las obras de tus manos. Jehová anhela, como acabamos de leer, a ver a nuestros seres queridos regresar y volver a la vida, para que ellos también puedan seguir dando la alabanza a nuestro Padre amoroso Jehová. Algo que permite que Él resucite a los muertos es que Él tiene el poder para hacerlo. Salmos capítulo 36, versículo 9 dice que en parte en ti está la fuente de la vida. El poder y su memoria es ilimitado. Pero a lo mejor se está preguntando ¿por qué es importante la memoria de Jehová? Imagínese, Jehová levantará de la muerte a miles de millones de personas que ya han fallecido. Eso se requiere que Jehová recuerde cada característica de cada persona que ha muerto. Como, ¿qué es lo que le gusta? Sus gestos individuales. Esa mirada especial que tuviera cuando estaba feliz o cuando estaba enojado. Esa mirada que usted sabe que, no, ese tiene que ser mi hermano por la forma que él me mira. O ese tiene que ser mi papá, porque así me miraba él cuando estaba enojado. Jehová se recuerda de cada aspecto de cada persona. Jehová le ha encargado esta bella y hermosa tarea de resucitar a los muertos a su Hijo querido. Leámoslo en Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él, tenga vida eterna. Y yo, hablando de Jesús, lo resucitaré en el último día. Aquí vemos el interés de ambos, porque es la voluntad del Padre y de Jesús resucitar a los muertos. Qué privilegio tiene nuestro Señor Jesucristo de levantar a los muertos, como acabamos de leer. Cuando Él estuvo en la tierra, nos dio un vislumbre de cómo Jehová había dado este poder para resucitar. Miremos tan solo un ejemplo en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15. Y mientras leemos este versículo, vea su pantalla. Visualice usted estar en ese grupo de personas y viendo lo que está sucediendo. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15. Poco después de esto, viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran multitud viajaban con él. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resulta que estaba sacando a un muerto, el único hijo de una mujer. Además, ella era viuda. También iban con ella una multitud bastante grande de la ciudad. Y en esa multitud está usted. Y usted está viendo cómo está llorando esa madre. Esa madre que está sola, que ese es su único hijo. ¿Qué palabras le diría usted para consolarla? ¿Qué haría usted si estuviera en el grupo de personas que está reunido ahí? Vamos a ver qué hizo Jesús.
Sigamos leyendo en el versículo 13 en adelante. Cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente y le dijo: no llores más. Enseguida se acercó y tocó la camilla funeraria, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Puede imaginarse usted estar ahí al lado de esa viuda? ¿Cómo se sentiría esa madre viuda al ver a su único hijo resucitar? ¿Cómo se sentiría usted con toda esta emoción de ver a esta persona levantarse de la muerte y ver a esa madre abrazar a ese hijo y decirle: cuánta falta tú me has hecho? Estos días que no estaba al lado mío, me hiciste mucha falta. Me puedo imaginar cuántas lágrimas de alegría había en ese momento. En esta situación Jesús demostró compasión e empatía, pues él sabía el dolor de una viuda. Su padre adoptivo ya hubiera muerto y podría recordar el dolor que sintió su madre María cuando su esposo murió. Jesús en ese momento sintió dolor como si él fuera el que había perdido al ser querido. Gracias por la imagen. Ahora, ¿cómo puedo yo tener confianza y fe en la resurrección? Veamos el siguiente video donde veremos qué ayudó a algunas personas a tener fe en la resurrección. Veamos. A mí nunca me interesó la religión. En la universidad me especialicé en biotecnología y estaba convencido de que la teoría de la evolución era una realidad. Yo pensaba que la Biblia era algo de la cultura de Occidente y que no tenía ninguna base científica. Pero un día cayó en mis manos la revista Despertar. Me sorprendió que tenía artículos sobre biología y otros temas científicos y que lo que decían tenía sentido. Así que empecé a cuestionarme si la complejidad biológica de nuestro cuerpo surgió por sí sola. Para que un auto funcione bien, cientos de piezas tienen que estar ensambladas de forma correcta. Hasta el más mínimo cambio puede causar problemas en el auto. Pero mecanismos biológicos como el ADN y el ARN y las proteínas son mucho más complejos. Empecé a darme cuenta de que no era lógico pensar que surgieran por casualidad. Así que comencé a estudiar la Biblia con una actitud diferente. Hace unos 3.500 años, la Biblia indicó que la Tierra está suspendida sobre la nada. Los científicos descubrieron eso hace solo 300 años. Cuanto más aprendía de la Biblia, más me convencía de que no tiene un origen humano y de que la ciencia confirma lo que dice. Empecé a confiar más en la Biblia y también en la promesa que Dios nos hace sobre la resurrección. Además, la Biblia dice que Jehová ansía volver a ver la obra de sus manos. No hay ninguna duda de que Jehová tiene el deseo de resucitar a los que están en su memoria y el poder para hacerlo. Tener fe en la resurrección me consuela y me da esperanza. Desde niña iba siempre a la iglesia. Crecí creyendo lo que me enseñaban, que las personas que hacen cosas buenas van al cielo y que las que hacen cosas malas van al infierno. También pensaba que cuando alguien moría, su alma seguía cuidando y guiando a sus seres queridos. En el 2018 murió mi querido esposo y eso fue muy difícil para mí. Un día, una mujer que era testigo de Jehová me visitó y me consoló hablándome de la esperanza de la resurrección en la tierra. Pero yo seguía teniendo mis creencias y me preguntaba por qué mi esposo no me estaba guiando. Así que la hermana me enseñó lo que decía Eclesiastés 9, 5 y 10. Aprendí que el alma no es inmortal y que nuestros seres queridos que han muerto no sienten nada.
Ella me explicó que el propósito de Dios es que la gente viva en la tierra para siempre. Esa verdad me liberó de todas las enseñanzas falsas que había aprendido en la iglesia, y por eso tomé la decisión de bautizarme. Jehová es un Dios muy sabio y compasivo, y además nos quiere mucho. Hechos 24:15 dice que Jehová va a resucitar incluso a los injustos. Cuando llegue ese momento, podré volver a ver a mis seres queridos y estar con ellos. Me encanta imaginarme enseñándoles sobre Jehová a los que resuciten y ayudándolos a todos a servir a Dios. Es cierto que la resurrección nos traerá felicidad en el futuro, como lo hemos considerado a través de este discurso. Pero ¿cómo puede esta esperanza de la resurrección ayudarnos ahora que las estamos esperando con anhelo? El tener una fe fuerte en la resurrección nos beneficia de muchas maneras. Pero miremos tan solo 4 maneras de tantas que hay. Primero, nos ayuda a no tener una actitud pesimista, una actitud de vivir para el momento. 2, nos consuela cuando perdemos a un ser querido. 3, nos da valor a enfrentarnos situaciones que podrían poner en peligro nuestra vida, como las enfermedades y la persecución. Y 4, sobre todo, nos acerca más a nuestro Dios y Padre amoroso, Jehová. Si usted es una persona que lo visita por primera vez y le ha llamado la atención esta hermosa esperanza de la resurrección, de volver a ver a sus familiares que han muerto, lo invitamos a usted y a todos los presentes a que nos acompañen el 24 de marzo a la conmemoración de la muerte de Jesús, donde aprenderá más sobre las promesas de Dios, de darnos vida eterna. La persona que está de presidente de esta sección hablará más en cuanto al lugar y la hora de donde va a ser esta conmemoración. Como nos prometió Jesús en el último texto de esta consideración que quiero que me acompañen, en Juan 11, 25 y 26. Mire la hermosa esperanza. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que demuestra fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí, morirá jamás. ¿Crees tú esto? Al principio hablamos de Joshua Walker, el joven que murió a la temprana edad. La mamá continúa la experiencia y citó: Joshua llorando me dijo: mami, estoy en la mano de Jehová y quiero que todos ustedes permanezcan en la verdad para que me puedan dar la bienvenida en la resurrección. La mamá de Joshua continúa: yo comencé a llorar otra vez y le dije cuánto lo amaba y qué orgullosa estábamos de él. Y más importante es cómo Jehová está sonriendo en los cielos en aprobación. Fin de la cita. Qué contento se sentirá usted cuando su papá, su mamá, su hijo, su hija, como puede apreciar en la última imagen de su pantalla, que ha perdido en la muerte, volver a verlos de nuevo y usted personalmente darle la bienvenida. Imagínese la cantidad de lágrimas de alegría al poder abrazar, besar, sentir el calor de esa persona especial estar a su lado. Y le damos gracias a Jehová por hacer posible la resurrección, una verdadera victoria sobre la muerte.